Llamamos Edad Media al periodo de tiempo comprendido entre los años 476 y 1453-1492. Esta época comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza a finales del siglo XV, existiendo actualmente entre los historiadores dos fechas para marcar el final de esta época. En un primer lugar, cuando el historiador Cellarius en el siglo XVI dividió la historia en edades, marcando las características generales de estos periodos, solamente reconoció tres edades: antigua, media y moderna, marcando el final de la Edad Media en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Actualmente muchos historiadores consideran que el año 1492, con la llegada de Colón a América y la reconquista total de la península ibérica por parte de España, marcan el final de la Edad Media y el comienzo de la moderna. Particularmente considero que el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la creación de la imprenta de Gutenberg y con la finalización de la Guerra de los 100 años entre el Reino de Francia e Inglaterra, marcando el final de la fragmentación que caracteriza la Edad Media y el comienzo de una etapa de mayor centralización política en torno a los primeros estados nacionales. Por estas razones, creo que es un buen punto para marcar un quiebre en la historia. Vamos a analizar las características principales de la Edad Media: la fragmentación política y económica, la caída del Imperio Romano de Occidente, que controlaba la totalidad de la cuenca del Mediterráneo, llevó a una paulatina fragmentación territorial y económica. A este nuevo sistema se lo conoce como feudalismo. Feudalismo es un sistema político y económico en el cual el poder no se centra en una autoridad única, sino que se fragmenta en varios señores feudales que poseen tierras trabajadas por campesinos que les deben pagar tributo por trabajar esas tierras. Existen principalmente tres órdenes sociales: los nobles, señores feudales, el clero y los campesinos. El surgimiento de varios centros de poder. La ausencia de un estado hegemónico, como fue el caso de Roma, llevó a una situación donde existían tres grandes regiones importantes: el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, los reinos germánicos, que se fueron volviendo cristianos, y el mundo islámico. El surgimiento de una nueva religión. En Arabia, en el año 622, con Mahoma se forma el Islam, una nueva fe que se extendió rápidamente por Oriente Medio, el norte de África y España. El cristianismo como unificador. El cristianismo, con el Papa a la cabeza, se proclama defensor de la unidad europea contra el Islam, ganando mucho poder en la nueva estructura política y social medieval, llamando a las cruzadas a Tierra Santa contra los infieles. La disminución del comercio en Europa y el crecimiento del comercio árabe en el área mediterránea y en la ruta de la seda. Los movimientos migratorios. Tanto en el continente europeo como las invasiones germánicas por tierra y danesas vikingas por mar y por tierra, también la expansión del Islam en Asia y África, junto a los movimientos poblacionales que eso conllevó, sumado a las pequeñas migraciones locales que ocurrieron en toda el área mediterránea y alrededores. La Edad Media suele dividirse en la temprana Edad Media, del año 476 al 843, con el Tratado de Verdún, que establece la división del Imperio Carolingio, hecho que muchos consideran el inicio del feudalismo. La Alta Edad Media, desde el año 843 al 1000, cuando el feudalismo se extendió por toda Europa y los escandinavos vikingos se convirtieron al catolicismo. Y por último, la Baja Edad Media, desde el 1000 hasta el 1453, año de la caída del Imperio Romano de Oriente, con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. En esta última etapa se puede destacar la epidemia de peste bubónica que afectó principalmente a Europa. Además de esta división, existen otras en las que solo se consideran dos etapas: Alta y Baja Edad Media, y otras que consideran que existe entre estas últimas una etapa llamada Plena Edad Media. Pero particularmente yo selecciono esta división y el final en el año 1453 con la caída de Constantinopla.